Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos Abiertamente. El tema de hoy es la angustia, analizada por nuestro invitado desde el enfoque de un erotismo que está herido. Indaguemos a la escucha del psicoanalista Elie Morales. ¿Qué es el erotismo? ¿Cuál sería su polo opuesto? ¿Qué significa eros y qué significa tánatos? Si pensamos que estamos divididos por dentro entre lo que es consciente y lo que es inconsciente, lo que sabemos de nosotras, nosotros mismos y lo que ignoramos, ¿podríamos ampliar las maneras de entender y trabajar nuestra angustia? Quédense abiertamente, a que tenemos muchas ganas de aprender. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. La palabra angustia proviene del latín angustia, que significa angostura o dificultad. También tiene raíces en el griego angor, que significa estrangulamiento o asfixia. Esa emoción que nos coloca en estado de estrechez ante la vida, de irrealidad, de un cierto profundo sinsentido. Esa sensación que estrangula nuestro horizonte de esperanza. El psicoanalista Sigmund Freud describió la angustia como un estado caracterizado por la espera de un peligro y la preparación ante ese peligro, aun si se trata de un peligro desconocido. Un estado de alerta, de sentidos alterados por el miedo. Pero ¿cuál es ese peligro que nos amenaza cuando no existe en el exterior, sino adentro de uno mismo? ¿A qué tememos con semejante intensidad? ¿Tiene la angustia que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Existe una relación entre la angustia y los ideales de aquello que se esperaba o que esperábamos de nosotros? ¿Se relaciona de alguna manera con el miedo a la pérdida? La mayoría de personas conocemos los días interminables en los que vivimos con una sensación de angustia subyacente, flotante, cotidiana, sin razón aparente. También conocemos las crisis de angustia y sus manifestaciones físicas, la sensación de irrealidad, la opresión en el pecho, las manos que sudan, la sensación de miedo y extravío, la falta de aire, sobre todo el desamparo. Podríamos considerar la angustia como las campanadas insistentes que nos señalan que algo anda mal. Algo no estamos escuchando en nosotros, algo no estamos viendo. Deseos contrariados, violencia interior silenciada, anhelos que estallan, silencios que se vuelven ya imposibles de cargar. ¿De qué está hecha la angustia? Bienvenido Elie Morales, psicólogo social, maestro en teoría psicoanalítica, maestro en psicoanálisis y campo freudiano por la Universidad París 8, doctor en filosofía y ciencias sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. Elie realizó sus prácticas clínicas en la Clínica Antipsiquiátrica de la Borde en Francia, creada por Jean Ury, en la que trabajó el psicoanalista y filósofo Félix Guattari. Bienvenido, autor de 11 libros. Eso me faltó. Bienvenido, Elie. Muchas gracias por la invitación. El tema es la angustia, pero yo no quisiera dejar pasar, porque creo que eres la primera persona y probablemente la última que va a pasar por aquí, que nos pueda contar de la Clínica La Borde y de la antipsiquiatría. Sí, claro. Tal vez decir que yo llego a todo lo que tiene que ver con la práctica clínica de Lacan por la antipsiquiatría, específicamente por Félix Guattari. Yo lo conocí a él en el primer congreso que se hace en Cuernavaca y donde viene Cooper y viene Basaglia, que lo organiza la doctora Silvia Marcos. Yo tenía 18 años, yo conozco a Guattari y el impacto que me dio su propuesta me hizo que yo quisiera Platícanos la propuesta para escuchar qué es la antipsiquiatría. Lo que pasa es que Guattari plantea que no se puede pensar la locura fuera del campo de la sociedad. Que no se trata de un mal orgánico, de una degeneración física, sino que la locura es un síntoma de la familia, de la sociedad. Y que curiosamente lo que ha hecho la medicina es, en lugar de intentar que quien sufre un dolor psíquico llamado enfermedad mental se pueda vincular con los otros, lo que hacen es que los encierran. Y entonces el encierro
forma parte del tratamiento más violento que se hace contra la locura. La locura es el dolor psíquico más insoportable. Y entonces la antipsiquiatría lo que propone es, hay dos posibilidades. Una, abrir los hospitales psiquiátricos, que es lo que hace Basaglia en Inglaterra. Y la práctica en Francia tiene que ver con Jean Houry, que es un republicano español que llega a París y después a La Borde, que es donde está el río Sena, en la parte de los castillos, y declara a uno de los montes libre de injerencia nazi y de injerencia de la psiquiatría. Entonces crea un territorio libre de eso. Y ahí él practica una posibilidad de que haya comunidades de personas lastimadas de locura que puedan vivir entre ellas. Qué bonito lo que dices, personas lastimadas de locura. Sí, es que es una herida. Pero lo que es muy fuerte es que la locura es una herida que atraviesa al menos 2 generaciones. Sí. Y La Borde es una propuesta de comunidad terapéutica. En realidad es eso. Y entonces... O sea, las personas, explícanos la vida cotidiana, viven en libertad. Por ejemplo, los hospitales psiquiátricos todos están amurallados. Los médicos tienen que andar de bata. Hay pabellones donde no se puede pasar y hay una serie de restricciones muy fuertes. Por ejemplo, hoy en día, todavía hoy en México, solamente se les puede ver 2 veces por semana una sola persona durante un tiempo a la gente que está lastimada de locura. La Borde no tiene paredes, nadie trae ninguna insignia que te diferencie o te haga diferente del loco, del psicoanalista, del psiquiatra. Y aparte, no se utiliza ningún tratamiento de violencia contra ningún ser humano. Por ejemplo, el electroshock. ¿Se sigue usando el electroshock? Se sigue utilizando en algunos lugares. En psiquiatría. Y lo que hace a la comunidad es que todos trabajamos en los distintos oficios. Por ejemplo, yo tenía pacientes, acompañaba a algunos hombres y mujeres en las noches, que la locura de noche es diferente de día, pero también me tocó una semana la cocina. Y entonces hice comida mexicana para los loquitos y las loquitas y fue un hit. Tú incluido. Incluido yo. Nada más que como les puse chile, pues algunos creían que iba en contra de algunos medicamentos, pero les dije que no, que en realidad potenciaba la alegría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no iba a hacer sus prácticas a la Borde. Como la locura no es fácil de trabajar, y menos sin la protección que te da una bata y sin la protección que te da el saber un medicamento que en realidad es para el psiquiatra. Porque la persona que toma el medicamento, pues se calma, realmente se calma. Sí, claro. Pero entonces son formas de poder. Sí. Y Guattari lo que eligió es que esas formas de poder no existieran en su territorio libre de psiquiatría y de la Gestapo. La propuesta es, si pueden vivir en una comunidad terapéutica, pueden vivir en una comunidad social. Claro. Y pueden vivir en una comunidad con la cité, con la gente, con todo lo que implica. Esa era la gran propuesta. Pero, por ejemplo, se daban seminarios de psicoanálisis y todos los huéspedes, hombres y mujeres, podían entrar a los seminarios de psicoanálisis. Era realmente lo que podríamos hoy llamar una utopía clínica, ¿no? Lo que pasa es que Guattari, él era trotskista, era psicoanalista, pero tenía una militancia trotskista, que también es por ahí por donde yo llego. Y entonces él plantea que el inconsciente es político, que no tiene que ver con mí conmigo, sino tiene que ver con las fuerzas productivas, con la represión, con la violencia de género, con la violencia de la sexualidad vinculada al Estado. Y después propone Guattari, lo que me parece que es más interesante, lo que podríamos llamar un tríptico ecológico. Entonces habla de la ecología de la tierra, que es la ecología que en general se plantea, la ecología social, que tiene que ver con cómo
las sociedades y los grupos necesitan cuidar lo que tiene que ver con la vida y la ecología del sujeto, que sería la ecología del fantasma. Y él dice que si no existen esas tres ecologías, el mundo se iría a lo que estamos viendo. Por el tema de hoy, quedémonos con la ecología del fantasma. Ajá. Si nos las puedes explicar, y me gustaría que comencemos entonces con eso que tú llamas el erotismo herido. Va. Y su vínculo estrecho con la ecología del fantasma. No sé si llegue a entender, pero lo intentaré. Es que la angustia, tal vez lo primero que hay que decir, es que la angustia es el signo de nuestro tiempo. Antes, en el campo de lo psíquico, por ejemplo, las pacientes que iban a ver a Freud, lo que les llevaba eran fundamentalmente lo que se llamaba en esa época histerias, ataques histéricos, obsesiones. Hoy en día la gente que va a los psicoanalistas, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, va por depresión, va por tristeza. El año que viene se calcula que la mayor causa de muerte en el mundo va a ser el suicidio. Ahorita está en tercer lugar. Lo que pasa es que la tristeza ya no se presenta como antes con el halo romántico. Hoy la tristeza está enferma de angustia. Y entonces lo que hemos visto es que lo que hombres y mujeres y cualquiera que sea su declaración sexual vive la angustia. Lo que pasa es que podríamos decir que la tristeza es una angustia tensa. Hoy en día la tristeza no es... ¿Por qué ahora la tristeza viene con angustia? ¿Qué cambió? Que la angustia fue visualizada como el modo moderno de estar en peligro ante el mundo. Es decir, o sea, el mundo es ahora más amenazante de lo que solía ser. Es amenazante que antes. Más. Yo creo que tiene que ver con las dos guerras mundiales. O sea, el hecho de que tuviéramos la certeza de que como género humano podíamos desaparecer, que una bomba podía matar no solamente millones de personas, sino afectar generaciones, produjo algo que antes no se vivía como tal. Por ejemplo, en los griegos hay muy poco sobre la angustia. Y en cambio, en la modernidad, fundamentalmente en Europa, porque no es igual, los primeros que se dan cuenta que la angustia es el signo de nuestro tiempo son los existencialistas. Sartre. Sí. Sartre, totalmente. Kierkegaard, que Kierkegaard es el filósofo, un existencialista cristiano. Luego Sartre y Heidegger, ¿no? Tres grandes pensadores de lo que es la modernidad. Y que, por ejemplo, la psiquiatría la retoma como uno de los puntos fundamentales de los tratamientos. Déjame decirte así, la tristeza es el viento de una pérdida. Una está triste porque perdió algo, un sueño, una vida, una oportunidad, un amor, algo de su cuerpo, dinero, lo que sea. La tristeza es eso, y eso se ha vivido desde siempre. Hoy en día la psiquiatría a la tristeza aguda le ha llamado depresión. Pero la depresión no es la tristeza. La depresión es un ciclón surgido por una pérdida que implica el secuestro de la voluntad, el secuestro de las ganas de vivir, el secuestro del deseo. Entonces es otro tipo. Esa depresión está atravesada por la angustia. La tristeza no, en sí misma no. La depresión que secuestra el deseo. Sí. Que nos hace incapaz de generarlo. De generarlo. Es una tristeza que incapacita, que lastima la historia, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, del lado de la psicología se ha trabajado como el estrés. Hoy todas las ciencias médicas reconocen que el estrés es uno de los causantes de muchas enfermedades, incluido el cáncer. Es que acaba siendo muy confuso porque ya todo es estrés, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Estrés. Y tú dices, bueno, pero tengo la impresión de que estás triste. Ah, bueno, sí, estoy triste. ¿Qué tienes? Estrés, pero tengo la impresión de que estás angustiado.
Es decir, ya se convirtió como un passepartout. Todo cabe allí, ¿no? Es que el estrés es la palabra moderna para no comprometerte con tu angustia. Porque el estrés... Para nombrar de manera difuminada, sí. Pero difusa. también para defenderte, porque el estrés siempre se plantea causado por algo externo. ¿Sabes? Claro. O sea, el estrés es la defensa psíquica a un peligro exterior. Espérame tantito, vamos a ir un corte. Ahora regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Eli, nuestro fetiche de hoy, El Grito, la obra más conocida del pintor y grabador Edvard Munch, considerado como el más grande de los pintores noruegos, precursor del expresionismo alemán. Aquejado por conflictos emocionales intensos, Munch explicaba sus búsquedas en el arte como un intento de diseccionar las almas, ¿cómo ves? Por sus obras transitan personajes en duelo, angustiados, solitarios, con frecuencia fantasmagóricos, muy desolados. Les comparto unas líneas del momento donde surgió para él la urgencia de crear El Grito, cómo él explicaba esa inspiración. Cito: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso de repente, el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Un grito infinito que lo atravesaba. ¿Cómo ves, Eli? Bien. Lo que es interesante es que la angustia no es el grito. La angustia es que los hombres de atrás no lo escuchan. O sea, la angustia es gritar y que no te escuchen. O no poder gritar. O no poder gritar, pero es más angustiante gritar y que nadie te escuche. Es lo que sucede muchas veces en las pesadillas. Que la gente grita y los otros no lo escuchan. Esta es una pesadilla artística. Entonces, la peor pesadilla es la falta de respuesta del otro ante una necesidad nuestra. Sí. Si fuera filósofo te diría, es que es la nada, ¿no? Por ejemplo, justamente... Pero que la nada sería un no vínculo. Sí. Déjame decirlo despacio. ¿Por qué la angustia tiene que ver con nosotros? La angustia tiene que ver con nosotros porque de algún modo algo nos afecta sin que sepamos qué sea. El miedo es ante un objeto que te amenaza. Externo de la externo, realidad. que está claro, ¿no? Cualquiera que sea. Un perro, un ratero, un peligro. Está el objeto y lo ves. Hay una relación empírica. Pero en la angustia no hay un objeto visible. Es decir, no le puedes echar la culpa afuera. Entonces tienes que reconocer que hay algo en ti que desconoces y que te angustia. El problema es que lo que te angustia tiene que ver con el ser. Por ejemplo, Kierkegaard decía, lo que me angustia es una nada que es algo. No, pero a ver, tú esto me lo vas a traducir, porque no estás hablando en la canoa, pero casi. Ajá. Entonces, eso que me angustia, o sea, entiendo lo que estás diciendo, es algo que sale de adentro mío, no puedo encontrar pretextos en el exterior, pero yo ignoro qué lo causa. Ajá. Y cómo encontramos vagas ideas que nos conduzcan a acercarnos a eso que lo causa. Porque yo ahorita estoy angustiada y si me pongo a pensar, puedo ir atando como hilitos, ¿no? Claro. Lo que sucede es que tenemos una leyenda de nuestra angustia. O sea, si alguien me dice, estoy angustiado, y yo le pregunto, ¿qué es lo que te angustia? Sí hay un referente, sí hay una narrativa, sí hay una historia. Pero no necesariamente es la más honda y verdadera. Pero no necesariamente es la más honda y verdadera. Porque sabemos a quién perdemos, pero no qué perdemos. Exacto. Y la angustia tiene que ver con la pérdida. O sea, en eso que perdemos no sabemos las dimensiones de lo que nos pueda significar. De lo que está jugado, sí. Ok. Oye, dime una cosa hablando de eso. ¿Hay un vínculo entre la angustia y la culpa? Sí, porque muchas veces perdemos porque sentimos que somos culpables de hacer que algo se perdiera. Y muchas veces es cierto. Muchas veces somos... Ejemplos.
Por ejemplo, cuando uno sabe que ciertas cuestiones lastimarían al amor con el que estoy y sin embargo lo hago sin querer o queriendo. Por ejemplo, la infidelidad. Pero ahí sería queriendito, ¿no? Es que sabes que no es que no seas responsable, pero hay cosas que no sabes por qué lo haces sabiendo que eso te hace mal. ¿Cuál es el problema? Que se han inventado medicamentos para la tristeza, para la falta de atención, para todo lo que tiene que ver con las afecciones humanas, que ahora le llamamos trastornos. O sea, te estás refiriendo al célebre manual de ese... Sí. Okay. Y lo que me parece muy interesante es que el medicamento sí te calma, sí te quita la angustia, el antidepresivo funciona, pero queda algo por fuera del medicamento que retorna como angustia. A pesar del medicamento. A pesar del medicamento. Incluso a veces te angustia tomar medicamentos. Insisto, sí operan, ¿eh? Sí funcionan. Pero no son necesarios cada vez. Es que eso depende. Digo, para la psiquiatría sí son necesarios. Para nosotros, para el psicoanálisis, la angustia es eso que retorna fuera del medicamento y que tiene algo de indecible, pero que en el cuerpo lo sientes. Qué bonito hablas, se ve que eres psicoanalista. Ok. Sí. Mira, eso tuyo que se fuga, pero que te atrapa y que después. Regresa, y que regresa. La psiquiatría tiene algo muy interesante. Reconoce que la angustia no es sin cuerpo. Traduce. Los síntomas de la angustia se viven en el cuerpo. Ah, claro. Sudoración de manos, tics, asfixia. Pero, por ejemplo, tiene que ver con la piel también, dermatitis. Tiene que ver con el sistema digestivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las dificultades, no nada más gastritis. O sea, colitis. Nuestro cuerpo habla Sí. y se hace el festival de los síntomas, que eso nos relaciona inmediatamente con la histeria que tú mencionabas, ¿no? También era el festival de los síntomas. Sí. Pero acá el punto está, ¿cómo lo escucho? ¿Y qué tiene todo esto que ver con lo que tú trabajas de la angustia como erotismo herido? O sea, Sí, no te me fugues. Es que ahí voy. Lo que el psicoanálisis dice es, no hay angustia sin cuerpo. Pero el cuerpo no es un receptáculo biológico. El cuerpo es la materialidad con la que hago vínculo con el otro, con la otra. Siempre se ha criticado a Freud de pansexualista, como que todo es sexualidad, pero lo que el psicoanálisis dice es, no hay nadie que no esté vinculado con otros, desde que nacemos y desde antes. Este vincularme con otro tiene que ver con el amor, tiene que ver con el odio, tiene que ver con la necesidad, el bebé, con la madre, ¿no? Ese vínculo no es sin cuerpo, esa es sexualidad. Claro. La sexualidad es que el vínculo humano atraviesa por nuestra corporeidad. Entonces, no tiene que ver con genitalidad, ni tiene que ver con la dimensión que comúnmente se piensa. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que Freud se da cuenta, el primer vínculo que da Freud con la angustia es que tiene que ver con la sexualidad. Y decía algo muy curioso. Entendida la sexualidad como lo que acabas de explicar. Como vínculo con el otro, pero no sin cuerpo. Exacto, ¿no? Pero no genitalidad. No genitalidad. Ok. Freud decía, toda la energía sexual que no se emplea en vivir un vínculo con el otro, con tu propio cuerpo, se transforma en angustia. Y decía, la angustia es a la vida lo que el vinagre al vino. Y entonces se dio cuenta que había una relación entre la sexualidad y la angustia. ¿Por qué es importante esto?
Porque el modo como los seres humanos nos vinculamos con el otro, déjame hablar del bebé, el primer vínculo del ser humano, de este bebé, hombre, niña, pasa directamente por el cuerpo de la madre. Puede ser amamantado o con mamila, pero también por el cuerpo del padre y por el cuerpo del médico o de la chamana o de la partera Nadie podría nacer si no habría otro. De hecho... otro que sea cuerpo y voz. Cuerpo y palabra. Voz y escucha. Cuando estamos en el vientre, ¿no? Somos seres acuáticos, flotamos. En el momento de nacer nos volvemos seres aéreos, es decir, pesamos. Y si pesamos, somos ser para la muerte, porque entonces podemos caer. En el vientre no se cae. Entonces tiene que haber alguien que sostenga, que detenga. Híjole, es que me estás describiendo el anhelo del absoluto, de la perfección, el vientre materno, ¿no? Que digo que se queda como anhelo toda la vida. Pero nos vamos a ir un cortecito. Okay. Ahorita me dices. Regresamos. Continuamos. Abiertamente. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Abiertamente, el tema de qué está hecha la angustia. Nos estabas hablando de esa especie de paraíso acuático del cual el bebé es cruelmente expulsado. Claro, es un paraíso con caducidad. Claro, sí. ¿No? En el momento en que nacemos, por vía sexuada, porque no es sin eso, necesariamente tenemos ya un vínculo con la otredad. ¿Qué tiene que ver esto con el erotismo? Que no hay posibilidad de pensar el vínculo con el otro sino a partir de su cuerpo, y nuestra historia es la historia de los modos como me he relacionado con el cuerpo del otro desde niño hasta la adolescencia, por lo menos hasta la adolescencia. ¿Y cómo es la relación? Es un vínculo entre el deseo y el objeto. Deseo... ¿Qué quieres decir con objeto? Porque es una palabra que estamos en psicoanálisis, pero si no se entiende como la cosa. Sí, no. Tiene que ver con el espacio de la otredad que me permite hacer un lazo. Eso es un objeto. Es el otro, llamémosle el otro. Otra persona, pues. Sí, lo que pasa es que... No necesariamente inscrita en la realidad, pues. Claro. Es que, por ejemplo, cuando el niño nace, su primer vínculo con la otredad es un seno, ¿no? En ese momento... Pero los senos no andan solos por el mundo. No, en general están pegados al cuerpo de una mujer. El problema es que el niño siente que es parte de su cuerpo. Sí, claro. Que le pertenece. Entonces, cuando se corta, lo que se genera es una separación. La angustia es la evidencia de una separación con alguien a quien yo necesito para vivir. Ahora... ¿Y por qué? O sea, tú decías que en los tiempos más recientes, porque sí es una referencia a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que en tiempos mucho más recientes que eso, hay nuevas formas de angustia y son más agudas. ¿Qué es eso que hemos perdido? ¿Por qué esa pérdida es distinta ahora? ¿Cuál es ese seno que se nos aleja y nos deja solos? Es que lo que se ha perdido es la fe en el otro. Sí. La fe no de una manera religiosa, sino la fe... La fe en el otro, la fe en la humanidad, la fe en el amor, la fe en la bondad. Lo que la Segunda Guerra Mundial mostró es que somos tan crueles como siempre, pero jamás soñamos en acabar con la especie. Y entonces... Ahora hay una especie, estamos arrojados a la angustia de la incertidumbre. Es la peor angustia. Es la peor angustia. Nietzsche diría es que el concepto de Dios, no el Dios de la religión, sino el concepto de Dios como todopoderoso, ha caído en desuso porque hoy la energía nuclear parece ser más poderosa que cualquier Dios que nunca terminó con la humanidad.
Pero ¿cómo lo vives en lo subjetivo? Y por eso... por eso sí, los jóvenes, por ejemplo. Déjame llegar del niño, porque hay un punto que es importante de la relación del deseo con el otro. Ok. No hay posibilidad de que el deseo se encarne si no hay un otro al que se dirige o se convoca. El erotismo es eso. Es el lazo humano que vincula al deseo con el cuerpo y la existencia del otro. Al deseo en su sentido amplio. En su sentido más amplio. Sí, no al deseo sexual, sino al deseo. Sí. Lo que sucede es que no hay deseo sin demanda. Esto es lo difícil. Déjame darte un ejemplo. En el momento de la oralidad, el primer momento donde nace un niño, lo que el niño demanda es aliméntame. ¿Sí? Necesidad. Sí, aliméntame. Y la madre lo que le demanda es déjate alimentar. Entonces uno diría, perfecto, coinciden. No. ¿Por qué? Porque el deseo de la madre es alimentar, puede ser, alimentarlo siempre y que nunca tengas hambre ni sed. Es decir, el deseo del niño es que algo le falte para buscarlo en otro lado. Entonces el deseo tiene que ver con la posibilidad de buscar algo que permita encender tu pasión. Con lo que falta. Con la lo carencia. que falta, con la carencia, ¿no? Y así va hasta el momento, digamos, de la vida adulta, donde el erotismo, déjame ponerlo así, el sexo tiene que ver con la biología. O sea, nacemos sexuados. Lo podemos cambiar o no, pero nacemos así. La sexualidad es que con el sexo hacemos vínculo. Y entonces, la teoría sexual de Freud, ¿no? Etapa oral, anal. El erotismo es que en ese vínculo sexual con el otro me puedo morir de amor, de locura, de extrañura. Si el sexo tiene que ver con la biología, la sexualidad con el vínculo, el erotismo tiene que ver con la relación entre deseo y muerte. Cuando uno en el amor... O sea, muerte entendida en lo cotidiano como pérdida. Como pérdida... O sea, estamos citando el punto extremo. O como vivencia de que la vida se acaba. Porque la muerte no es que se acabó la existencia. La muerte es que algo no permite que mi vida continúe. Eso es lo que Freud dice. Hay una pulsión de vida y hay una pulsión de muerte. La pulsión de muerte me hace sentir que la vida se acaba, se seca, deja de florecer. Entonces, muerte no es el final de un cuerpo. Muerte es algo que insiste en vida, impidiéndome tocar los colores de la felicidad, por ejemplo. Por ese deseo que se colma y que después tiene que reexistir, pensaba la manera en que los franceses llaman al orgasmo, la pequeña muerte, la petite mort. Es que ahí está. Por ejemplo, en el momento genital también hay una demanda y también hay un deseo. La demanda en el amor, y que por eso es erótico, es: ¿me permitirías morir un momento en tus brazos? Híjole, que es tremendo, porque podría confiar lo suficiente como para permitirme dejar de ir y morir un momento en tus brazos, en toda mi fragilidad. Sí. Es que lo escribió Santos Discépolo en ese tango que se llama Uno, cuando dice querer sin presentir. Sí. Cuando se pregunta si puede ser posible. Sí. Es que yo solamente... El amor no es que yo necesite al otro. El amor es ese milagro que sucede cuando yo confío en que alguien me permitiría morirme en sus brazos para renacer feliz. Morir de amor, morir de la risa, à mourir, dicen los franceses, ¿no? A morir. Esa es la demanda. Y el deseo es que el amor no se acabe. Ese es el deseo. Y el erotismo es justamente poder
compartir, aunque no fuera más que por un fulgor, la vinculación entre amor y muerte. Okay. Eso nunca es sin angustia. Y podemos hablar, por ejemplo, del orgasmo. ¿Sí? Tú me dices, porque es diferente para el psicoanálisis el orgasmo en el hombre al orgasmo en la mujer, evidentemente, sin que sea absoluto. Por ejemplo, el orgasmo en el hombre tiene que ver con un goce fálico, evidentemente, circunscrito a una zona erótica altamente privilegiada y con una temporalidad acotada. Master y Johnson dice que normalmente un acto sexual masculino dura 14 minutos. ¿Qué es? Excitación, erección, penetración, frotación y eyaculación. Pero entonces háblanos de la angustia, que eso tan acotado, también por los mandatos culturales, porque puede ser infinitamente más que eso, genera. Esa me parece una angustia muy interesante de nombrar. La angustia es no poder en el hombre. Pues sí. No poder tener erección. ¿Qué genera esa angustia? Genera que se cae, o sea, el derrumbe fálico. Por eso estoy hablando de la diferencia entre hombre y mujer. La angustia en el hombre es el derrumbe fálico, porque es como si eso nos definiera. ¿Pero qué te genera que tengas esa angustia? Exacto, como si los definiera. Como si nos definiera. Es decir, el no poder hace a un erotismo masculino de una gran fragilidad. Pero si la cosa se genitalizara menos y fuera más erótica y erotizante, entonces el deseo, el placer y todo se iría diferente por todo el cuerpo, la cuerpo, etcétera, y no sería todo tan reducido. Es que eso tiene que ver con un goce. A este punto? No sé. Es que eso tendría que ver con un goce que estaría del lado de las mujeres. Exacto. Porque las mujeres no tienen que sostener ninguna insignia fálica para gozar ni para tener orgasmo. Sí. La cultura nos obliga a sostener la del otro. Aparentemente. Pues será tan aparente a sostener la del otro. Pero la angustia en el orgasmo de la mujer no tiene que ver con que eso se mantenga, no, sino hasta dónde me puede llevar. Porque como no hay ni el acote genital nada más. O sea, detrás de muchísimas experiencias, lo que está en trastienda, eso que no sabemos que está podría ser un miedo a la locura, al extravío, a perderse a uno mismo. Esa angustia es erótica. No me hagas así que me angustia. Vamos a ir un corte, ahorita regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Los libros, un clásico. Crimen y Castigo. Bueno, escogí libros que a mí me hicieron sufrir mucho. Del escritor ruso Fedor Dostoyevsky, Raskolnikov, el personaje principal, es un estudiante que un día decide asesinar a una señora mayor que se dedica a la usura. Las asesina a ella y a su hermana. Raskolnikov se había ido extraviando en una concepción supremacista de la humanidad. Existían seres para obedecer las leyes y seres con derecho a transgredirlas, como él. Lo que sigue después es su interminable caída en la angustia y una culpa devastadora que lo va destruyendo. La trilogía del escritor argentino Ernesto Sábato, El túnel, Sobre Eres y tumbas, esta me dejó sin dormir meses. Y Abadón el exterminador. Es como un largo análisis de la libertad, sus condicionamientos individuales y colectivos, sus apariencias. Hay un cierto tono persecutorio, sobre todo en Sobre Eres y tumbas, que es una verdadera vivencia de la angustia literaria. Películas: El Guasón, dirigido por el cineasta estadounidense Todd Phillips. Arthur Fleck quería ser un comediante, pero hay algo en él que produce más angustia que risa. Su propensión a reírse, que en un momento ya no puede controlar, lo lleva a ser marginado, mezclado con una relación de atroz codependencia con la madre y una búsqueda muy desesperada de figura paterna. Los amantes del Puente Nuevo, dirigido por Leo Carax, un cineasta francés, una historia de amor entre un artista de circo alcohólico y una pintora en duelo por una pérdida amorosa y por su paulatina pérdida de visión. Viven en situación de calle en el Pont Neuf, entre la desesperación y la esperanza que podría significar el uno para la otra.
4 minutos. Esta peli me encantó. Dirigida por el cineasta alemán Chris Kraus, el encuentro entre Traude, una mujer en situación de cárcel con una grandísima violencia interior, y Kruger, una profesora de piano que descubre fascinada el talento de la otra. Se entrecruza la historia de Kruger, que alguna vez fue enfermera en un hospital de la Alemania nazi, y su atracción por una prisionera comunista a la que traiciona. La historia del director es muy interesante. Él admiraba mucho a su abuelo hasta que descubrió que había formado parte de la SS nazi, el abuelo de Chris Kraus. Tú nos querías comentar algunas películas. Yo creo que una de las más angustiantes es El inquilino. Sí, de Polanski. De Polanski. Tremenda. Que es tremenda, porque no es una angustia metafísica, es una angustia del ser, de los barrancos cerca de la locura, y es una angustia terrible. Y la otra que me parece importante ver es Azul, Blue, de Kieslowski, sobre una, Juliette Binoche es la actriz, sobre una mujer que pierde a sus hijos en un accidente, y la duda de si ella tuvo que ver con la posibilidad de esa muerte. Esas serían las dos que las dos me gustan, y la duda de cuál sería el sentido de seguir viviendo. De seguir viviendo después de eso. Sí, la relación entre angustia y sinsentido de la vida. Mucho, porque la angustia apaga las velas de la vida. Entonces cuesta... Muchas veces la angustia lo que te hace es estar todo el tiempo como ante la alarma de que algo muy malo va a pasar. La angustia es una señal que uno puede ver de que algo muy malo va a pasar. Pero en realidad, por ejemplo, en el ataque de angustia, que son tan espantosos, en realidad hay algo muy malo por dentro que ya está pasando, porque también es un foco de alarma, ¿no? Que te dice, mírate, detente y mírate. Sí, los ataques de angustia son la evidencia somática de que hay algo no tramitado en la vida que no soporta más no hacerlo. O sea, algo que hay que trabajar. Que hay que trabajar. ¿A ti qué te da angustia, por ejemplo? A mí me da angustia la inmovilidad. Me angustia muchísimo. Pero me imagino que es lo más parecido a una metáfora de la muerte. Por eso prácticamente no me gusta estar sin moverme. Por eso los carros, las motos, las bicicletas, correr, todo lo que tenga que ver con eso. Y lo otro, ¿y cuando duermes, cómo duermes? Mal. No, pues sí. De vez en cuando utilizo lubricantes psíquicos para dormir, pero eso. Y lo otro, la sordera. Quedarme sordo me angustia muchísimo. Primero porque mi oficio es escuchar. Y después no sé qué haría si no pudiera escuchar música o el mar. ¿Te angustia más no escuchar que no poder leer, por ejemplo? Sí, porque ahora hay audiolibros. Bueno, ¿no? Pero tú estás hablándonos de esas angustias, o sea, la sordera sería algo que sí vendría de tu cuerpo, pero pues de alguna manera no está en tus manos, es ajeno a ti. Si te sucede, no. Angustia que sea profundamente tuya, generada por ti, que tú un día te hayas cachado diciendo, he aquí mi angustia, y brincaste en el diván. Mi angustia, por ejemplo, que además se repite en sueños y que no sé bien qué significa, tiene que ver con el mar. Con que el mar se va, y yo no sé cómo responder a la ola que vendrá. Pero, por ejemplo... ¿Pero por qué tendrías que responderle a la ola? Es lo que te digo. Siempre tienes que responder. Yo tendría que hacerle algo. O sea, tú siempre tienes que responder. Yo tendría que responder a eso. Y además... Ya sé cuál es. A ver. Tu angustia es no tener respuesta. Sí, puede ser. Puede ser. O no, son 30 no saber. pesos. Qué barata la sesión. Pero la angustia es un estado de la existencia que no te deja vivir. Sí. Te voy a decir cuál es mi peor angustia. Cuéntame. Saber que tengo que gritar para pedir ayuda y no ser capaz. ¿De gritar? No ser capaz de pedir ayuda.
Sí, de gritar, sí. Así lo sueño. Ahorita les vamos a preguntar a todos los compañeros que nos cuenten la suya. Ya los vemos angustiados con estos temas. Entonces esa ola que se aleja. Sí. Mi padre es marino, también es importante decirlo. Y yo siempre he vivido cerca del mar. ¿Y tu mamá? Mi madre, ella nació también en Puerto, es porteña. Mi madre es del Pacífico y mi padre es del Atlántico. Y toda mi gente es del mar. Por eso soy psicoanalista. Pero ya que soy psicoanalista, acuérdate que en francés... La mer. Yo estaba esperando que lo citaras. La madre y el mar se pronuncia igual. Okay. Sí. Entonces me imagino que por ahí... Okay. Pero yo vuelvo a insistir en lo que ha generado, en lo que podría generar todas estas angustias distintas de las que hemos hablado. ¿Tú crees que se potencia por las redes sociales, por ejemplo, por esa especie de contacto continuo y de cosas que nos, como bombardeos del exterior, bueno, que nos llegan porque los buscamos? Yo reconozco que no sé mucho de lo que tiene que ver con redes sociales y las nuevas dimensiones que eso ha producido. Hay una revolución en las subjetividades a partir de las redes sociales. Tienen una dimensión muy dañina y una dimensión muy maravillosa. Diré, difícilmente un psicoanalista no está familiarizado con la angustia que produce las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales magnifican. O sea, antes, si en tu grupo no te afectaban, no te aceptaban, por ejemplo, pues eran 15. Acá pueden ser 14 millones. ¿Cómo procesas eso? ¿Por qué el suicidio, por ejemplo, de estos artistas y estas artistas coreanas? Porque las redes sociales forman parte del fundamento de la existencia. Entonces, la angustia se parece a la del mar. Ahora es un mar inmenso, infinito, y además sin mirada, sin cuerpo. O sea, te pueden ofender, insultar, injuriar, calumniar, sin que veas cómo respondes. O sea, has perdido la posibilidad del vínculo de la cercanía, ¿no? Es lo que nos pasó con la pandemia. Las sesiones las hacíamos por Zoom, las hacíamos por teléfono, y tienen lugar, porque la voz es una presencia. Pero jamás podrás comparar lo que es dar un apretón de manos en el momento de mayor sufrimiento o un abrazo en el momento en que te derrumbas. Las redes sociales han creado una angustia algorítmica. Y el erotismo ha cambiado también. Ahora hay erotismo aparentemente sin cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los nuevos procedimientos y dispositivos eróticos, ¿no? Y bueno, ahora las muñecas tienen cuerpo, pero no tienen alma. Entonces, la tecnología ha producido cosas que antes no entendíamos. La angustia es como el agua, se va a acomodar por las heridas y por las faltas de lo que tiene que ver. O sea, tiene que ser escuchada y atendida. Yo creo que sí. Tenemos 2 minutos, perdón. Es que me gustaría mucho que nos mostraras 2 de tus libros que nos trajiste. Bueno, yo he escrito ya ahorita 11 libros. Este es uno que se llama Psicoanálisis con Arte. Creo que acá está tu cámara. Sí. ¿Cuál es? Ok, ¿Es este? Psicoanálisis con Arte. Psicoanálisis con Arte, donde trabajo toda la relación, digamos... ¿Lo mostrarías, por favor? Sí. Acá. Ok. Qué bonita portada. Es evidentemente la maja, porque trabajo a Goya, a Velázquez, la dimensión clásica, pero después planteo la importancia del arte para los tiempos modernos. Y, por ejemplo, tengo capítulos sobre desaparecidos en Argentina, sobre la dictadura militar, todo un trabajo sobre el campo de lo social y la función política del arte en relación a la subjetividad. ¿Y el otro libro? El otro es mi más reciente libro, espero que no sea el último, que es sobre Frida Kahlo
Paloma Herida, Surrealismo y Psicoanálisis, que es este. Es un libro de una lectura de la historia de Frida con el movimiento surrealista y también con el psicoanálisis. De ninguna manera es un psicoanálisis aplicado, eso sí lo querría decir, pero sí hago una lectura de por qué Frida produce una creación tan radicalmente poderosa. Tan radicalmente íntima. Íntima y al mismo tiempo éxtima. Te voy a decir por qué. Desde mi perspectiva, Frida fue la primera artista, lo dicen otros, no soy el único, que vincula la pintura con el performance. O sea, ella hacía de su pintura performance. Ella misma hacía performance. Pero dentro de las corrientes va mucho más allá del surrealismo. El surrealismo la quiso europeizar, ¿no? Y Frida hay una relación muy interesante con el surrealismo, sobre todo con una mujer que es Nadja, la musa de Bretón. Sí. Ella en su diario pone Satya y ella se identifica con ella, con la loca, y hace todo un trabajo. Pero, termino con esto, es la primera pintora que muestra plásticamente un aborto, una cesárea, un feminicidio, un suicidio de mujer. Eso lo pinta Frida. Sí, no hay ninguna otra pintora. Y entonces el psicoanálisis tiene mucho que decir sobre el dolor, sobre la crueldad y sobre el amor entre el hombre y la mujer. El psicoanálisis plantea que muchos amores son para algunas mujeres un estrago en su vida. Y es lo que decía Lacan de la madre, ¿verdad? Sí, no hay sin relación con la madre. Y, bueno. Sí se nos te acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos dices de Frida Kahlo. Me encantó conversar contigo. María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias a Eli Morales Asensio, psicólogo social, maestro en teoría psicoanalítica, maestro en psicoanálisis y campo freudiano por la Universidad París 8, doctor en filosofía y ciencias sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. Eli realizó sus prácticas clínicas en la Clínica Antipsiquiátrica de la Borde, en Francia, y gracias a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.